Entonces comencemos hablando de fe. La esencia del creyente es la fe. Tú y yo no tenemos otra esencia. Nuestra esencia es la fe. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se alcanzan mediante la fe. No hay otra manera que tú puedas alcanzar algo en Dios que no sea por fe. Efesios 2:8 dice que somos salvos por medio de la fe. Entonces, Romanos 5:1 nos comparte y dice que somos justificados por medio de la fe. Efesios 3:2, mira esto, salvación y justificación, te he hablado hasta ahora. Efesios dice que tenemos acceso a Dios mediante la fe. Hebreos 11:6 nos enseña que es imposible sin fe agradar a Dios. Entonces, cuando empezamos a ver la Biblia, todo lo que tú alcanzas en el Señor se alcanza por medio de la fe. No se alcanza por medio del llanto, no se alcanza por medio del coraje. ¿Cuántos nos hemos enfogonado con Dios? Señor, pero si tú sabes lo que está pasando. Te tengo que decir que lo único que puedes alcanzar de Dios es cuando tú activas tu fe. Aunque estés en el momento más difícil, tienes que echar al lado tus sentimientos y tu Espíritu Santo y tu espíritu tiene que conectarse con la fe. Déjame decirte algo más. Romanos 5:2 dice que tenemos acceso a la gracia de Dios por la fe. Y Gálatas 3:14 dice que recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe. Pero si estamos hablando de fe, tenemos que ir a Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Ok, si tú no tienes fe, o si no tenemos fe, puedes tener el anhelo de alcanzar algo, pero no tienes la certeza de que lo puedas obtener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El mundo tiene fe para querer hacer sus cosas, pero no tiene la certeza que tiene el cristiano cuando la fe te la entrega. Tú y yo sabemos que aquello que el Señor te va a dar ya es tuyo por medio. O sea que ya tú te puedes gozar de la respuesta de Dios en tu vida, porque lo que el Señor dijo que iba a pasar ya es tuyo en el nombre de Jesús. Por eso es que la fe es ahora. Por otro lado, la fe es tu convicción, o sea, el verdadero conocimiento de algo, no de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a tu fe. O sea que la convicción viene a causa de que tú reconoces que Dios va a entregarte lo que tú estás pidiendo o lo que Él te prometió. Porque Él te va a conceder todo mediante su buena voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces es muy necesario que tú y yo, entonces, si todo llega a nuestra vida por fe, es importante que tú y yo aprendamos a hablar fe. Es necesario que tú y yo aprendamos a hablar fe y no hablar lo que el sistema del gobierno nos obliga a decir. Porque al momento que tú empiezas a hablar fe, se empieza a activar tu promesa. Tú sabes que hay una promesa que está destinada para ti. Solamente se activa cuando tú hablas fe. Tú la puedes creer en tu corazón, pero no se activa hasta que la hablas. Entonces hay promesas en nuestra vida que todavía no han sido despertadas a causa de que no hemos hablado la correcta manera de fe que necesitan. Entonces el Señor hoy viene a comunicarte que tú y yo tenemos promesas que están dispuestas a ser manifestadas, pero todavía no han podido ser manifestadas, no porque no las has creído, sino porque tu boca no está acorde con lo que has creído. Entonces dentro de nosotros hay un reino que puede sufrir división a causa de lo que tú crees y a causa de lo que tú hablas. Porque tú puedes creer algo,
Pero cuando sales de aquí, hablas otra cosa, entonces el reino que hay dentro de ti se divide y no puedes entonces recibir la palabra que el Señor te está entregando. Entonces es importante que tú y yo podamos entender eso, porque tú eres una iglesia imparable y tú tienes fe para creer. Pero tenemos que tener la fe para hablar lo que Dios está diciendo, porque nosotros tenemos en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Pero esa vida no te aplica solamente con la gente que hablas, se aplica contigo. Te compartía que muchas veces, el sentido que está más conectado con la incredulidad es la vista. ¿Te acuerdas de eso? Porque tú puedes recibir una palabra, pero lo que ves está contrario a la palabra y tienes que ordenar lo que tú ves. Por eso es que la Biblia dice, no caminamos por fe, no caminamos por vista, caminamos porque Dios te da una palabra, pero tú ves otra cosa. Pero tú no caminas por eso, tú caminas por lo que el Señor te dio. Pero el sentido que más se conecta a la fe o al creer es el oír. Porque la fe viene por el oír. Pero imagínate que tú no hables fe. ¿Qué es lo que está edificando tu corazón? ¿Qué es lo que nos está edificando a nosotros? Entonces el Señor hoy te está llevando y nos está trayendo a que la iglesia imparable que tú eres es una iglesia que se manifiesta mediante lo que tú crees y mediante lo que tú hablas. Por eso es que la Biblia dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Imagínense que nosotros como iglesia vayamos a los pueblos a hablar de lo malo que está esto. No hay cambio. Pero cuando la iglesia va a cualquier lado a hablar lo que el Señor habló sobre ese lugar, hay cambios. Hay una atmósfera que cambia. Por eso es que cuando tú llegas a cualquier lugar que eres la iglesia, cambia la atmósfera. Porque lo que tú hablas tiene que estar conectado con lo que tú crees. Entonces la palabra que sale de tu boca determinará cuán buenos serán los días que tú tienes delante de ti. Los días que están delante de ti, una de las cosas que los va a determinar es lo que estás hablando, es lo que estás diciendo. Y el espíritu de fe se edifica y se fortalece de acuerdo a dos cosas. Tu espíritu de fe se edifica según lo que tú crees y según lo que tú hablas. Por eso es que Romanos, el capítulo 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que con el corazón se cree toda promesa y con la boca se va a activar tu promesa. Entonces, si tú y yo creemos que somos una iglesia imparable, tu boca y mi boca tiene que hablarlo. Entonces esto es un poquito difícil a veces. Yo no sé si a usted le ha pasado que de momento en el lugar donde tú estás empiezan a hablar cualquier cosa y sin darnos cuenta empecemos a repetir. Los muchachos le dicen, empezamos a hacerle coro a lo que están hablando. Entonces tú no fuiste llamado a hacer coro, tú fuiste llamado a ser solista, a hablar la palabra, a cambiar. Aunque de momento choque, tú dices, espérate, no, dame un break. Es que esto no es lo que dice la palabra. O déjame decirte algo, esta no es mi experiencia. Yo tengo una experiencia personal. Y cuando tú empiezas a hablar de lo que el Señor está haciendo, las cosas empiezan a cambiar. Entonces Romanos 10 dice, como está escrito, eso es lo que te compartía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes. Ahora escucha bien esto. Nosotros podemos participar del reino de Dios aquí en la tierra de acuerdo o según nuestras promesas, las que Dios nos dio. O sea, la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina
de acuerdo a las promesas, mediante las preciosas y maravillosas promesas que Él nos ha concedido, es que somos participantes de esa naturaleza divina. O sea, que usted y yo, mira esto, así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, usted y yo podemos ser participantes de la ansiedad, de la escasez o de la incertidumbre, o puede ser participante de la fe, de la sanidad y de la verdad de Dios. Tienes dos cosas en las que podemos participar. De acuerdo a lo que tú hablas y a lo que tú crees, participas en este mundo, o en el mundo natural o en el mundo espiritual.